Bienvenidos a esta clase de morfología derivativa. La morfología estudia la estructura del lenguaje y cómo están compuestas las diferentes palabras. Tenemos diferentes mecanismos en nuestra lengua para la formación de palabras para aumentar el vocabulario, utilizando los morfemas que están en el inventario de nuestro idioma. En este esquema, ustedes pueden ver cuatro mecanismos para la formación de palabras. En primer lugar, la derivación. En segundo lugar, la composición. En tercer lugar, la parasíntesis. Y en cuarto lugar, el acortamiento. ¿En qué consiste cada uno de estos mecanismos? La derivación es un mecanismo de formación de palabras que se realiza mediante diferentes afijos, es decir, morfemas que se agregan a una raíz, ya sea antepuesto en el caso de los prefijos o pospuestos como es el caso de los sufijos. Esto quiere decir que tenemos dos mecanismos de derivación. La prefijación, que consiste en anteponer un prefijo a la raíz, por ejemplo, en la palabra prefabricar, agrego el prefijo pre a la raíz fabricar. Por otro lado, tenemos la sufijación, que consiste en la agregación de un sufijo pospuesto a la raíz. Por ejemplo, ita en gordita o ear en colorear. De esta forma, tenemos dos tipos de sufijación. En el caso de la primera tenemos la sufijación apreciativa, que aporta un significado particular, pero no cambia el tipo de palabra. En este ejemplo, si aplico el sufijo ita al adjetivo gorda, sigue siendo un adjetivo. En cambio, si agrego ear a la raíz color, que es un sustantivo, se transforma en un verbo producto de este sufijo. Entonces, la sufijación recategorizadora cambia el tipo de palabra y por tanto cambia su significado. En segundo lugar, tenemos el mecanismo de la composición, que consiste en la unión de dos lexemas que tienen un significado léxico propio e independiente. Pueden operar como palabras independientes. Por ejemplo, en sacacorcho se tiene el lexema saca y el lexema corchos, que pueden funcionar de manera independiente. Como pueden observar hasta aquí, los afijos que operan en derivación no tienen significado independiente del lexema, a diferencia de los lexemas que operan en la composición. Lo mismo ocurre con la palabra agridulce, en donde existe una conjunción de dos adjetivos, el adjetivo agrio con el adjetivo dulce. En este caso, el adjetivo agrio se debe adaptar para unirse por la composición al adjetivo dulce. En tercer lugar, la parasíntesis. En este caso se unen distintos mecanismos para la formación de palabras. Por ejemplo, una parasíntesis podría estar constituida eh, por mecanismos de derivación como prefijación y sufijación, o por una composición más una sufijación o una composición más una prefijación. Es decir, en la parasíntesis se unen dos mecanismos de formación de palabras. Por ejemplo, en la palabra enamorarse confluyen dos mecanismos. A la raíz amor se le agrega el prefijo en y el sufijo ar. Finalmente, en el acortamiento se forman nuevas palabras a partir de la eliminación de de partes de la palabra o morfemas dentro de una palabra. Por ejemplo, en nuestro lenguaje coloquial tendemos a decir auto en vez de utilizar la palabra automóvil, o también bici en el caso de bicicleta. También entran como mecanismo de acortamientos las siglas, como por ejemplo ONG por organización no gubernamental, o cuando decimos U por universidad. Analicemos ahora algunos de los mecanismos de formación de palabra más en profundidad. Partiremos con la prefijación. En este caso, la relación entre el prefijo y la raíz no es tan estrecha. Por ejemplo,
en la palabra profamilia, el prefijo pro tiene menos conexión con la base que los sufijos. Entonces, por eso, desde un punto de vista ortográfico, el prefijo se puede escribir separado de su raíz o de su base. Otra característica de la prefijación es que los prefijos no alteran la categoría de la base. Por ejemplo, la palabra típico, que es un adjetivo, al agregársele el prefijo a, continúa siendo un adjetivo. Finalmente, se puede señalar que los prefijos pueden transmitir distintos valores semánticos. Por ejemplo, negación en el caso de desfavorable o de locación en el caso de antebrazo, entre otros valores semánticos. Para ver una clasificación más amplia de los prefijos, los invito a revisar la página que se encuentra al pie de esta PPT. Otro mecanismo de derivación importante corresponde a la sufijación. Por un lado tenemos la sufijación apreciativa. Estos aportan una información valorativa o subjetiva, por ejemplo, en el sufijo "it" en la palabra ardillita. Solo aporta información apreciativa, pero no modifica el tipo de palabras. Puede ser una información diminutiva o información peyorativa, como el sufijo "ucho" en el adjetivo flacucho, o aumentativa, como el sufijo "ote" en grandote. Por otro lado, están los sufijos recategorizadores que permiten formar palabras nuevas o completamente nuevas, en el sentido de transformar palabras en otro tipo de palabras. Aquí aparecen algunos ejemplos, pero en la página recomendada ustedes pueden encontrar una muestra más detallada de los mismos. Dentro de estos podemos nombrar algunos que son importantes. Así, algunos sufijos pueden crear sustantivos deverbales, es decir, que provienen de verbos. Por ejemplo, el sufijo "ción" permite crear un sustantivo a partir de un verbo como realización, que proviene del verbo realizar. O el sufijo "ada" como el sustantivo retirada a partir del verbo retirar. Los verbos denominales que corresponden a verbos que provienen de nombres. Por ejemplo, el sufijo "ear" crea el verbo colorear. Los adjetivos denominales que corresponden a adjetivos que provienen de nombres. Como por ejemplo, si se agrega "esco" al sustantivo carnaval, se crea el adjetivo carnavalesco. Podemos, por tanto, encontrar más ejemplos en la página recomendada. También podemos señalar a los interfijos, que no son morfemas propiamente tal, porque se sabe que los morfemas siempre transmiten un significado. Tal como se señala, los interfijos son elementos morfofonemáticos, es decir, son elementos que carecen de significado y tienen más bien un valor fonológico. Permiten hacer un ajuste fonológico o fonético dentro de la palabra. Son además elementos átonos, es decir, son elementos no acentuados. Se ubican entre el sufijo y el lexema o entre el prefijo y el lexema. Por ejemplo, el interfijo "s" en cafecito permite hacer un ajuste fonológico en la raíz café y el sufijo "ito", de tal forma que si no se pusiera ese interfijo, la palabra quedaría como cafeíto. Y eso no se ajusta a las reglas fonológicas de nuestra lengua. O por ejemplo, el interfijo "s" en la palabra ensanchar, pues une el prefijo "en" y la raíz "anchar". Incluso, coloquialmente, en forma ocasional se omite, ¿no es cierto?, este interfijo y se dice "enanchar". De esta forma podemos señalar que los interfijos tienen solo un valor fonológico. Bien, en esta sesión hemos visto los principales mecanismos de formación de palabras.